llamamos pseudociencia? ¿De qué manera nos ayuda la ciencia para entender el mundo que nos rodea? Pseudociencia, mito, realidad. Que presenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los saluda su amigo Manuel Amelí y en el programa de hoy trataremos el tema de las pseudociencias. Y nos acompaña, nos hace el favor de acompañarnos, el doctor Miguel Ángel Herrera Andrade, investigador de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario técnico del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial. El ingeniero Mario Méndez Acosta, presidente de la Asociación Mexicana para la Investigación Escéptica, Asociación Civil. El doctor Rafael Fernández Flores, subdirector de Enseñanza y Aprendizaje Asistidos por Computadora de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar en Paradigma, les agradezco mucho su presencia en el programa. Yo quisiera comenzar. Vamos a hablar de pseudociencias, pero primero, si alguien me quiere definir, ¿cómo debemos entender qué es la ciencia? ¿Cómo definir la ciencia, doctor? Bueno, creo que podríamos decir de manera, con ánimo de entenderlo más fácilmente, que la ciencia es un poco la curiosidad que tiene éxito. Es decir, nosotros tenemos una curiosidad de entender las cosas que suceden a nuestro alrededor, nos queremos hacer modelos, y cuando estos modelos son exitosos y logran explicar lo que estamos viendo, esto es la ciencia. O sea, la ciencia tiene muchas características, pero podríamos destacar, por ejemplo, la necesidad de generalizar. O sea, la ciencia no se concreta con observar un fenómeno y hacer un catálogo, sino que además busca que ese catálogo sea lo más general posible, que podamos relacionar el movimiento, por ejemplo, de este juguetito que tenemos aquí, con el revolucionar de los planetas, por ejemplo, y encontramos que en el fondo hay algo que es común, que es la fuerza de gravedad. Este es un poco el esfuerzo de la ciencia. Primero, bueno, ¿por qué se mueve esto? Preguntarse cosas, ser curioso, darse explicaciones y después buscar que esas explicaciones sean lo más universal posibles. Entonces, como decía hace un rato, es un poco la curiosidad que tiene éxito y que poco a poco va explicando cada vez un mayor número de cosas. Doctor Herrera. Bueno, yo quisiera dar mi opinión, pero eso se olvidó nada. Yo siento que la ciencia es una manera de vivir, es una actitud ante el mundo, digamos. La ciencia no es la matemática o la biología o la física, sino más bien una manera de acercarse al mundo que nos rodea, una manera de verlo y de tratar de entenderlo. Cuando el hombre se dio cuenta de que pues existen las alucinaciones, existe la imaginación, existe la fantasía, tuvo que inventar alguna manera para distinguir entre la fantasía y la realidad, digamos, del mundo. Y eso es la ciencia, es una manera de averiguar si esto es verdad o no es verdad, si de verdad así se comporta el mundo o no. La idea básica es buscar siempre la verificación experimental de lo que proponemos que ocurre en la naturaleza, no aceptar nada que se nos diga sin que esté verificado. A fin de cuentas, el experimento, la observación es lo que determina si algo es o no realmente parte del mundo real. Pero para mí es eso, la ciencia es una manera de vivir. Yo creo que cualquiera puede ser científico, cualquiera al que se le presente una persona y le diga una barbaridad y no lo acepte, no lo crea hasta que se le pruebe, ese está haciendo ciencia, está viviendo científicamente, digamos así, es tener juicio, es juzgar las cosas, ser crítico, eso es para mí la ciencia. Sí, claro. Yo creo que el ser humano, desde que adquirió conciencia, noción de su lugar en el mundo, y eso ocurrió fácil hace cientos de miles de años, empezó a formularse explicaciones sobre lo que veía a su alrededor, sobre la naturaleza, sobre el universo que lo rodeaba, ¿no? Fue el primer ser vivo que se planteó esas preguntas y de inmediato se dio respuestas. Desde que el ser humano existe, ha tenido explicaciones sobre el universo y sobre la naturaleza, pero en general
no han sido científicas. Es decir, la forma de explicar científicamente los fenómenos de la naturaleza en realidad no viene a aplicarse en forma general y a ser aceptada, sino hasta hace unos 500 años que empieza a formarse como un método. Es decir, en general la ciencia debe ser formular un tipo de explicaciones sobre la naturaleza, sobre los fenómenos que se ven, pero que puedan sujetarse a una verificación, que puedan sujetarse a un registro, de manera que cualquier otra persona pueda verificar si es cierto o no esa explicación. Esta forma de entender a la naturaleza ha tenido un gran éxito, claro, con algunas complicaciones, pero nos ha llevado a la situación de gozar de una tecnología, un nivel de ventajas de protección de salud para nosotros, una mayor expectación de vida para cada las personas, y claro, eso ha generado otros problemas de sobrepoblación y demás, pero quizás ha sido la interpretación más exitosa, la que da la ciencia moderna, que propone un método para proponer afirmaciones, verificarlas y desecharlas. En eso se distingue la ciencia de otro tipo de explicaciones que se aferran a una explicación original dada por una autoridad en un principio, en un tiempo ya olvidado. Toda la ciencia además es dinámica, es una explicación del universo dinámica y sujeta siempre a verificación y a falsificación. Es decir, que cualquiera puede demostrar que tal afirmación no es cierta y hacer que se deseche en todos los círculos de enseñanza. Bueno, sobre esas falsificaciones vamos a hablar dentro de un momento. Regresamos. Nos encontramos en la parte de día de la sala del universo, donde luego podemos observar diferentes aspectos de la astronomía. Uno de los aspectos importantes e interesantes dentro de la astronomía es el estudio de los cometas. Antiguamente, cuando aparecía un cometa en el cielo, se pensaba mucho de ellos. Una de las cosas que repercutió mucho en la sociedad era de que estos cometas traían enfermedades, guerras, pestes, es decir, daños a la población en general. Sin embargo, se ha ido estudiando poco a poco cada uno de estos fenómenos y se observó que estos cometas en realidad eran objetos estelares que se formaron cuando se formó el sistema solar y que le daban una vuelta en forma elíptica alrededor del Sol. Un estudio posterior se encontró que gracias a que todos los cometas tienen núcleo de hielo. Esto fue gracias a una nave espacial llamada Giotto. El Giotto tenía una misión espacial de estudiar concretamente el cometa Halley. A partir de ella encontramos mucho sobre estos aspectos. Encontró también que alrededor de él teníamos nosotros gases que a la hora de acercarse al Sol, se desprendía y formaban unas gran caudas. Claro que la ciencia nace en los seres humanos, pues yo no quisiera pensar en que hay una separación, digamos, o una deshumanización de la ciencia, porque quizá, por lo que me explicaron hace un momento, quizá podría existir ese concepto, doctor Fernández, de que hay esa separación. Entonces yo preguntaría lo siguiente: ¿cómo hacer para que esa ciencia que la realizan o que la estudian y la llevan a cabo los seres humanos, cómo hacer para que no se piense que está separado del ser humano? O sea, yo creo que es un problema de educación. ¿Cómo debería ser esto entonces? Bueno, sí, efectivamente lo ha señalado muy bien, es un problema de educación, es una necesidad de enseñar la ciencia. El problema con el que se hace la ciencia es que a veces se le dan respuestas a la gente de preguntas que él no tiene, entonces por lo tanto no entiende la respuesta, ¿no? Si yo llego y te digo, es azul, pero no sé de qué, tú no sabes a qué me estoy refiriendo, el que yo te diga que es azul no tiene sentido. Y muchas veces así damos los cursos de ciencia, sobre todo en los niveles elementales. Por niveles elementales me estoy refiriendo desde la primaria hasta la secundaria, ¿no? Ese pedazo, muchas veces al alumno se le hace aprenderse de memoria la clasificación de Linneo para ver el reino animal, el reino vegetal, y el alumno a veces aprende las cosas de memoria, pero no entiende que en todo esto puede haber una pregunta, y esa pregunta es, bueno,
cómo viene la evolución de las especies y por qué una especie es vecina de otra especie, o qué andamos buscando cuando hablamos del top quark. Si alguien me dice, bueno, es que fíjate que ya hay evidencia experimental del top quark, ¿del qué, perdón? Entonces, si no tenemos claro que de lo que estamos tratando de hablar es de cómo está estructurada la materia y por qué esa pregunta es importante, entonces difícilmente entendemos las respuestas. Esto hace que el alumno... Perdón, que se nos quiere explicar, para que quede bien claro. Sí, bueno, hablaba del top quark, que es la búsqueda del entendimiento de qué está hecha la materia, la última averiguación humana. Y esto es, bueno, desde las ideas de Demócrito hace 3.000 años, por decirlo en números redondos, hasta nosotros, el problema ha sido el mismo, ¿no? ¿De qué está hecha la materia? Demócrito postuló, incluso la palabra átomo tiene este origen griego, ¿no? De que no es divisible ya más, y después vimos que el átomo pues sí está hecho a su vez de partículas elementales, y luego estas partículas a su vez se pueden ir subdividiendo, y cada vez que avanza uno en esto, ahorita estamos en el top quark. Esto lo digo nada más como un ejemplo de en qué punto estamos. Si uno llegue de esta respuesta o esta explicación sin dar los antecedentes, es muy difícil que se entienda. Por eso, gracias por explicarlo, perdón por sí, ahora, te decía, además tenemos la cuestión de que el alumno empieza a aprender ciencia en una edad en que él está entrando en una etapa a lo mejor adolescente que le interesan mucho más otras cosas que la ciencia. Entonces la ciencia tiene que ser muy atrayente y hay que presentarla de la mejor manera posible. Yo creo que además el método de enseñanza, que es este método tradicional que viene desde la academia en el sentido griego, y los mecenazgos y el profesor, paripatético o no, pero que se dedica a hablar con los estudiantes, ha evolucionado mucho en 3.000 años también. Sin embargo, ahora el surgimiento de las nuevas técnicas educativas, sobre todo basadas en la computación, hace que el estudiante pueda ser interactivo. Un ejemplo que todos conocemos, y si algunos muchachos nos están viendo por televisión, que creo que valdría la pena, es que se den una vuelta, por ejemplo, por las salas de Universum, el Museo de la Ciencia. Ahí tú vas a ver que hay una manera distinta de aproximarse a la ciencia, porque es una manera interactiva, es una manera en que tú puedes hacer el experimento ahí dentro de las múltiples salas que tiene el museo. El estudiante llega, pone los sensores, ve en el aparato si efectivamente hay un paso de corriente o no, no se lo están platicando, no le están dando una respuesta a un problema que él no se ha planteado, porque el problema se lo plantea él en ese momento. Yo creo que mucho de la enseñanza de la ciencia tiene que ver con dejar hacer y que se nos genere primero la duda. Una vez que tenemos la duda, podemos entender la respuesta. El primer paso, lo decía yo hace un momento en la intervención, es la curiosidad. El que no tiene curiosidad difícilmente puede entrar al mundo de la ciencia. Aprenderá de memoria las respuestas, pero difícilmente saboreará, como decían mis colegas hace un momento, ese gusto que tiene el descubrir y el aprender un nuevo conocimiento. Y creo que afortunadamente nos ha tocado vivir esta época en que las computadoras nos están haciendo accesible el conocimiento de otra manera. Pues gracias por esta explicación. Ahora yo quisiera entrar un poquito ya en la materia de nuestro programa, que es la pseudociencia. ¿Cómo podríamos entonces definir la pseudociencia, Mario? Bueno, yo siento que para la mayor parte de las personas no es muy clara la explicación que da en este momento la ciencia a cómo funciona la naturaleza. Puede ser complicada, es decir, es difícil imaginar o visualizar qué magnitud realmente tiene el universo. El tamaño está fuera de nuestra comprensión. Es difícil comprender ciertas restricciones que establece la física, de que los objetos, por ejemplo, no pueden volar a mayor velocidad que la de la luz, de que no se puede crear energía de la nada o materia de la nada. Son restricciones que establece la física y que se tiene una certeza bastante grande de que es difícil violarlas. Pero para la mayor parte de la gente esto no es evidente, no ha sido explicado adecuadamente y están dispuestos a aceptar una explicación mágica más tranquilizadora del universo. Lo que nos ha demostrado la ciencia es que el universo, la naturaleza, muestra una terrible indiferencia hacia nuestros deseos, nuestra presencia en este planeta, lo que quisiéramos que ocurriera. El universo es profundamente indiferente. Y en realidad eso va en contra de todo lo que ha deseado desde que el primer ser humano se puso a rogar porque ocurría, por lograr cazar
un animal en una cacería, hizo algún ritual, hizo algún gesto para convencer a esa naturaleza de que le fuera favorable por un momento. Es decir, la magia viene a hacer eso, hacer una serie de rituales, de acciones que convenzan a las fuerzas de la naturaleza, o espirituales o lo que sea, a que por un momento no sean favorables. Eso se mantiene, ese pensamiento mágico se mantiene. La gente se revela a la idea de que, pues, para obtener conocimiento, sobre todo el conocimiento de la ciencia dura actualmente, pues es necesario estudiar duramente durante muchos años, ¿no? O sea, aprender cálculo diferencial integral representa un esfuerzo difícil. Obtener conocimiento representa años de estudio. Pero la gente no quiere eso, quiere conocimiento instantáneo, quiere que se haga trabajo, que se le haga trabajo sin mayor esfuerzo. Quiere, por ejemplo, si se encuentra enfermo o tiene algún problema, una curación rápida y sin problemas y económica a lo que sufre, ¿no? Entonces, quienes proponen ese tipo de soluciones son muy bien vistos. Es decir, todo aquel que dice, fíjate que si tomas agua de cierto manantial del Tlacote, te va a curar de todas las enfermedades. Bueno, la gente es la mejor noticia que ha oído quizá en su vida. Entonces está dispuesto a creerla. ¿Por qué lo cree? Pues simplemente porque no se le ha capacitado educativamente para cuestionar una afirmación así. Fíjate, es un simple ejemplo. Si a ti te dijeran, o a cualquier persona le dijeran, mira, esta es una agua maravillosa, que si se le echas al radiador de tu coche, te lo va a ajustar, lo va a dejar como nuevo. Yo estoy seguro que nadie lo creería. Sin embargo, cuando le dicen, esta misma agua te la tomas y te cura de todo, la gente está dispuesta a creerla. Quizás ahí se puede ubicar en dónde está esa falla de la enseñanza de la ciencia que permite creer que tomando agua pura se puede uno curar de cualquier cosa. Quizás ahí debemos enfocar nuestras materias. Correcto, ahora vamos a continuar con este interesante tema, pues si me permiten, regresamos. Los eclipses son los fenómenos astronómicos que la mayoría de las personas en todo el mundo han tenido contacto alguna vez en su vida. Las antiguas culturas en todo el mundo ya lo han asociado a sus mitos y a sus leyendas. Por ejemplo, los antiguos mexicas, aquí en la República Mexicana, cuando había un eclipse pensaban que el sol era devorado por un enorme jaguar, y para ahuyentar precisamente este efecto, ellos sacrificaban en sus altares a personas albinas. Los chinos, al otro lado del mundo, en el continente asiático, ellos pensaban que era un enorme dragón quien se comía al sol. Entonces, para ahuyentar a ese dragón, tocaban con todas sus fuerzas cacerolas, platos, ollas, de tal forma que así pudieran ahuyentar esa fuerza maligna que ellos consideraban. En otras culturas, como la maya o la sudamericana, ellos ya sabían de la existencia de los eclipses y ya lo asociaban a su ciencia. Ellos ya no le tenían miedo y ya sabían cuándo iba a ocurrir tal o cual fenómeno. En esta época sabemos nosotros que los planetas, los astros, las estrellas, se mueven siempre en el universo y los planetas se están moviendo alrededor del Sol. Llega un momento en nuestras vidas, en un periodo de tiempo, que el Sol, la Luna y la Tierra se llegan a alinear de tal forma que la Luna tape la luz que nos envía el Sol y eso provoca un eclipse. Con el conocimiento exacto de la física, la matemática y la astronomía, nosotros podemos predecir estos fenómenos y asociarlos fácilmente a nuestra vida sin causar temor. ¿Cuál sería entonces la propuesta, ¿no?, de los científicos precisamente para ir atacando a estos falsos profetas, si le podemos dar de alguna manera, a las gentes que promueven las pseudociencias? Yo creo que ahí sí realmente es la labor educativa, como decía hace un momento Rafael Naramán, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, aquí no siempre habrá polémica, estamos todos de acuerdo en que realmente la pregunta básica es ¿por qué, como dijo hace un momento Mario, por qué la gente puede aceptar que el agua puede curarla, que un vaso de agua puede curarla de todas las enfermedades, y la misma gente no cree que vaya a arreglar su coche, por ejemplo? ¿Qué es lo que le está fallando a esa persona que acepta semejante barbaridad, que cree que con una agüita se va a curar?
yo creo que le falta educación, nada más, le falta haber sido formado adecuadamente, haber sido enseñado a dudar, a preguntarse, a no aceptar lo que se le dice gratuitamente. Y eso es lo que estamos viviendo desde hace años y en todo el mundo. No es una característica nacional, por supuesto, la actitud crítica del hombre medio ha ido hacia atrás, tiende a ser menos crítico, a aceptar más lo que se dice gratuitamente sin exigir verificación. No hay ninguna diferencia, digamos, entre que alguien me diga que se encontró un extraterrestre y platicó con él, a que alguien me diga que puede volar. Sin embargo, al que me dice que puede volar, yo sí inmediatamente le digo, a ver, vuela, demuéstramelo, y me pongo científico. Eso es lo que haría un científico, es la actitud científica, digamos, ¿no? Y el que dice que habló con un extraterrestre, no le dice lo mismo. Exactamente dos cosas igual de inverosímiles, es más inverosímil probablemente la del extraterrestre que le puede volar. Estoy dispuesto a aceptar una y otra. No, yo creo que eso le compete más a los psicólogos que a los físicos, porque ante milagros, digamos, de diferentes tipos, hay unos que nos gustan, a los que tendemos, que aceptamos con una gran facilidad, la astrología, los ovnis, y otras cosas en las que sí podemos dudar, en las que sí nos portamos científicamente. No es nada más, creo que influye mucho la falta de educación, indudablemente creo que es fundamental que todos nos enseñaran a dudar, y insisto, a no aceptar gratuitamente las cosas, porque eso nos hace menos controlables también, pero por otro lado hay algo más adentro del ser humano que hace que ciertas barbaridades las acepte con gran tranquilidad y otras no, otras sí esté dispuesto a dudarlas y sí tome una actitud, la actitud digamos correcta, que es cuestionarlas. Bueno, para terminar esta primera parte, que desgraciadamente el tiempo corre, me pongo como pero también a veces la ciencia también parece que se ha equivocado, o sea, ¿por qué? Porque a pesar de que se va a estudiar tal o cual fenómeno, y bueno, supuestamente cumple los requisitos del método científico, y se crea una cosa, y luego resulta porque avanza la tecnología, y esto va a demostrar que no era como se pensaba, sino que no había un cambio. O sea, estoy de acuerdo en lo que el doctor Herrera comenta de que hay que tener siempre el sentido crítico, pero también, pues no nos puede estar tenemos que confiar un poco en los científicos, ¿no? Pero fíjate que precisamente eso que tú mencionas es resultado de la misma actitud crítica de la ciencia hacia ella misma. Es decir, la ciencia se corrige y se demuestra que no era lo que se pensaba porque la ciencia se está revisando a sí misma. Por ejemplo, y esto tiene que ver con el ámbito en el cual nosotros podemos hacer nuestras observaciones. Las primeras observaciones científicas que se hicieron pues prácticamente eran a simple vista. Entonces, con estos datos que tenemos, la ciencia construye un modelo. Pero después se inventan telescopios, microscopios, se desarrolla la electricidad, la electrónica, y los aparatos de medida son mucho más sensibles, podemos ver mucho más lejos y mucho más pequeño, y entonces tenemos nuevos datos. Y esos nuevos datos nos hacen ver que lo que habíamos estado pensando no es como lo creíamos, y entonces creamos una teoría que supera a la anterior, pero que es parte del mismo pensamiento que decía Miguel Ángel, no lo contrapone, simplemente es el reflejo de ese mismo pensamiento. Muchas gracias por apresurarnos. Pero nos quiero invitar a la segunda parte para continuar hablando de las pseudociencias y de las ciencias, y de cómo interpretar y cómo ver de qué manera se puede mejorar la educación hacia nuestros niños y nuestros jóvenes en relación a la ciencia. Muchas gracias, le invitamos a que esté con nosotros en la próxima emisión de Paradigma. Le invitamos a ver nuestra serie México Industrial, un programa del CONACYT también. Muchas gracias.
pseudociencia, que nos ayuda a la ciencia para entender el mundo que nos rodea. Pseudociencia, mito, realidad. O sea, la ciencia tiene muchas características, pero podemos destacar, por ejemplo, la necesidad de generalizar. Cuando el hombre se dio cuenta de que pues existen las alucinaciones, existe la imaginación, existe la fantasía, tuvo que inventar alguna manera para distinguir entre la fantasía y la realidad, digamos. Claro, eso ha generado otros problemas de sobrepoblación y demás, pero quizás ha sido la interpretación más exitosa, la que da la ciencia moderna, que propone un método para proponer afirmaciones, verificarlas y desecharlas. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los saluda su amigo Manuel Lomelí. En el programa de hoy continuaremos tratando el interesante tema de las pseudociencias. Y nos acompaña nuevamente el doctor Miguel Ángel Herrera Andrade, investigador de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario técnico del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial. El ingeniero Mario Méndez Acosta, presidente de la Asociación Mexicana para la Investigación Escéptica, Asociación Civil. El doctor Rafael Fernández Flores, subdirector de Enseñanza y Aprendizaje Asistidos por Computadora de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por continuar en Paradigma, por estar con nosotros en esta segunda parte del programa Pseudociencias. Ya nos hacían la referencia en el programa anterior sobre las necesidades de una educación distinta relacionada con la ciencia. Yo quisiera en esta segunda parte meterme un poquito más en lo que se considera la pseudociencia. En el primer programa se habló un poco de la astrología y de los seres extraterrestres. Yo quisiera meterme un poquito más en esto porque creo que es interesante. Pero también se habló de la necesidad de tener una mentalidad, una mente crítica y de preguntarnos siempre, bueno, pues ¿por qué esto, por qué lo otro? Y la ciencia normalmente da las respuestas, pero no aceptar las cosas nada más por aceptarlas. Yo quisiera entonces entrar un poco en esta materia, doctor Fernández, relacionada con la astronomía y la astrología. ¿Qué nos puede decir? Porque me imagino que el inicio fue común en las dos investigaciones, ¿no? Sí, efectivamente, astronomía y astrología tienen un mismo origen, que es la observación de los astros. En donde se empiezan a diferenciar las dos. Primero quisiera poner un ejemplo actual para ver hasta qué punto han sido divergentes. Mientras que, por ejemplo, la astronomía nos permite con gran precisión saber recién colisión del cometa que hubo, o el pasado eclipse de sol de hace unos años, fueron predichos con una exactitud de relojero. O sea, exactamente todos sabíamos, quienes nos tocó, por ejemplo, nosotros organizamos un campamento para los muchachos de la universidad en la FES Cuautitlán, sabíamos qué día iba a ser, a qué horas iban a ser, y no nos falló el sol, se ocultó cuando se tenía que ocultar. Esto se debe a una capacidad predictiva que tiene la ciencia, porque se basa en un conocimiento de las leyes de gravedad. Por otra parte, la astrología pretende predecir el futuro de las personas, y en lo que se basa es en asignar de manera más o menos arbitraria, muy poética y muy literaria, pero más o menos arbitraria, propiedades a los astros y decir, bueno, es que como Marte es un planeta que representa al dios de la guerra, quienes nazcan bajo la influencia de este planeta serán seres agresivos, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene, una vez mostrada la diferencia, de dónde viene la divergencia? Viene de que cada vez se fue conociendo con mayor precisión el universo. Entonces hubo dos escuelas, los que siguieron el camino del desarrollo y los que se fueron estancando. Una cosa que la gente que lee los horóscopos en los periódicos o que compra cada diciembre y enero los horóscopos, probablemente no se ha puesto a pensar que muchas de estas supuestas profecías se hacen pensando en un modelo que todavía es un modelo que tiene a la Tierra como el centro del sistema planetario, y que además no contempla la totalidad de los planetas. Es lo que nosotros llamaríamos un conocimiento, no en un sentido peyorativo, sino estrictamente real, es un conocimiento medieval. En ese momento estaba la ciencia en la Edad Media,
cuando se desarrollaron, cuando vino el brinco de la astronomía, en que realmente se volvió un conocimiento científico, en el sentido de que se volvió metódico, de que comprobó sus experimentos, de que replanteó sus hipótesis, y por ejemplo, bueno, por supuesto, vino el modelo heliocéntrico de Copérnico, y se vio que era mucho más fácil explicarse algunos fenómenos, se permitió conocer entonces las leyes de Kepler, etcétera, etcétera. Ahí tomamos un rumbo científico, y la astrología siguió siendo este conocimiento precientífico. Para cerrar nada más este comentario, me gustaría dejar así como ejercicio para que la gente piense que incluso lo que nosotros llamamos las constelaciones y les ponemos nombres, son el aspecto o el traslado a dos dimensiones de una cosa que tiene una profundidad también, y que probablemente lo que se ve desde la Tierra a veces con mucha imaginación como una osa mayor o como los gemelos, etcétera, etcétera, desde otra perspectiva no se alcanzan a ver de esa forma porque las relaciones no son las mismas, pero que incluso en la misma Tierra, civilizaciones distintas, por ejemplo los chinos a la osa mayor le llamaban el gran carruaje, y entonces la asociación de propiedades que se puede hacer de estas cosas son distintas. Por supuesto, la astrología tiene un encanto. En el programa pasado hablamos de por qué le puedes creer a una persona que te dice que vino extraterrestre y por qué no le crees a una que quiere volar. Yo creo porque creemos lo que nos gustaría que pasara. Entonces a nosotros nos gustaría que fuera cierto lo que dice de nosotros el horóscopo. Yo no he visto un horóscopo que diga algo malo de nadie, ¿no? No hay un signo zodiacal de los tontos, ¿no? Por ejemplo. Entonces a la gente le gusta lo que le dicen y por lo tanto es proclive a creer en ello. Pero si lo pensamos bien, no hay una razón de fondo para hacerlo. Gracias por esta explicación, doctor Fernández. Pero dentro de esto, por favor, es bonito, si no creerlo, por lo menos van a leerlo y todo esto es interesante. Respecto a lo que usted decía, si yo observo las constelaciones igual, me podría imaginar otra figura, o sea, es lo que usted nos quiso decir. De hecho, es factible eso, ¿no? Pues eso es un invento nada más de líneas relacionadas a las estrellas, ¿no? Sí, lo más importante es que las propiedades que se dice que tiene la astrología derivan de esta asociación de imágenes con las estrellas. Entonces, si cambio la asociación, debieran cambiar las propiedades. Ahora, hay que señalar que la astrología la inventaron, bueno, la que usamos nosotros fue inventada inicialmente por los sumerios, después los caldeos. Finalmente, un astrólogo egipcio, Claudio Ptolomeo, en el siglo II de nuestra era, inventó lo que se llama el horóscopo personal, es decir, la astrología personalizada, como dirían ahora, ¿no? Pero el universo, es decir, la imagen, la esfera celeste que existía en aquella época, ya no coincide con la actual. La Tierra tiene un cierto movimiento adicional, no perceptible, digamos, en corto plazo, que es que su eje va apuntando a distintos lugares de la esfera celeste. Entonces da una vuelta cada 25.000 años. Esto quiere decir que la entrada del Sol, digamos, a un cierto signo zodiacal se va adelantando según pasan los años. Hace casi 2.000 años que Ptolomeo inventó los signos actuales, que además se inventó del mismo tamaño todo, siendo que las constelaciones que lo representan no tienen el mismo tamaño, unas muy grandes y unas muy pequeñas. La astrología dice que el destino de una persona está regido por la primera luz que recibe el Sol al momento de nacer. Es decir, si ese Sol está enfrente de la constelación de Escorpión, probablemente esta persona reciba alguna de esas características del Escorpión, sea traición, alevosía, audacia. Si me permite, tengo que cortar esta vela. Ahorita seguimos platicando de esto. Regresamos. En el Museo de las Ciencias Universum. En esta sala nosotros mostramos diferentes fenómenos y diferentes cuerpos celestes, cuerpos que nosotros comúnmente observamos, por ejemplo, en la noche. Algo que desde chicos nos enseñan a observar son las estrellas, y nosotros podemos ver lo que nosotros también conocemos como constelaciones, muy conocidas las constelaciones del zodiaco. Esas constelaciones los antiguos griegos las observaron
porque las necesitaban. Ellos veían, por ejemplo, un cangrejo y decían que cuando llegaba el cangrejo era época de cosecha, o bien podía ser época de recolección de cosecha, o para guiarse. En la actualidad, las constelaciones se utilizan para guiarse, para saber dónde sucede un fenómeno astronómico. No tienen relación alguna con qué nos sucederá, qué nos pasará, qué nos pasó, lo que nosotros conocemos como astrología. No tiene relación alguna la astronomía con dicha ciencia. Sí, bueno, entonces resulta que en este momento el Sol no entra a la constelación que sea, ya sea Escorpión, Cáncer, lo que sea, en la fecha que normalmente se reporta en todos los horóscopos. Es decir, ya entra, digamos, a Escorpión un mes después. Es decir, la esfera celeste que existe en este momento no tiene nada que ver con la que que existía cuando se diseñó las técnicas astrológicas. Y la mayor parte de los astrólogos no hacen esa corrección, que no sería muy sencilla. Además, es decir, se está haciendo un juego, es una técnica adivinatoria, como ocurre con las manchas del café, de los sobrantes del café, o como los antiguos mismos que, por ejemplo, podían hacer, los sumerios inventaron, además de la astrología, los albures. Los albures eran una técnica para adivinar el futuro con las tripas de animales o las entrañas de animales. Se regaban y se veía el futuro, y era muy popular. Durante muchos años la astrología compartió un lugar con los albures. Los romanos, Julio César, mataban un pollo y veían sus entrañas antes de entrar a batalla. Esta técnica adivinatoria se perdió porque la Iglesia Católica prohibió el sacrificio de animales, pero la astrología siguió. Pero tiene la misma validez, es decir, es un fenómeno complejo, sujeto a interpretación, susceptible de utilizarse para hacer algún tipo de adivinación. De no haber sido por ese accidente histórico de que la Iglesia prohibió los sacrificios de animales, en este momento habría todavía albures y estarían destripando animales, y habría grandes disertaciones históricas sobre la unicidad del universo y las tripas de los animales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la unicidad del universo y nuestras vidas? No tiene nada que ver. Quiero señalar además el problema de que la astrología considera a la Tierra no solo el centro del universo, sino fija. Es decir, y las estrellas las considera todas a la misma distancia. Es decir, no hace ninguna corrección si Marte está del otro lado de la órbita del Sol, pues su efecto debería ser un poco más débil en el futuro de un niño que nace bajo su influencia, que si está muy cerca de nuestro lado de la órbita del Sol. No hace ningún tipo de corrección a efectos que, de ser reales, mostrarían alguna variación por la distancia a la que están los distintos astros, ¿no? Finalmente se han hecho una serie de evaluaciones sobre las afirmaciones de la astrología, experimentos. Se toma quién es quién en la vida de los Estados Unidos, se ve el número, la fecha de nacimiento de 3,000 personas, se ve qué profesión tuvieron, qué vocación tuvieron, y se ve si muestran alguna tendencia a aglomerarse en aquellos signos en que dicen, bueno, los de Leo van a ser grandes dirigentes y líderes y militares. Pues no, solo ve en la distribución del nacimiento de todos los militares nacidos, es la misma en todo el año. Hay variaciones por temporada, por estación, pero debidas a cuestiones climáticas que afectan a toda la población. No hay ni en científicos, ni en sacerdotes, ni en santos, ninguna tendencia que favorezca a un signo. Muy interesante, muchas gracias. Sí, doctor Rodríguez. Nada más, algún tipo de experimentos se han hecho de ponerle a muchos muchachos, darles el mismo horóscopo a todos, pero decirles que es el de su signo, y entonces preguntarles qué tal concorda con su carácter, efectivamente su horóscopo, y al revés cruzarlos con otro grupo de control y ver que las respuestas son totalmente aleatorias. O sea que cuando se les dice a los muchachos, este es tu horóscopo, ¿qué tal coincide contigo? Dicen que sí, la mayor parte.
pero si no les dicen qué es eso horóscopo, les dicen que es otro, entonces dice que no coincide con ellos, aunque le hayan dado la misma hojita que al de al lado. O sea que es totalmente algo que yo creo que además recalcar que de hecho se pueden hacer libros, y hay libros sobre todas las diferencias que hay entre astrología y astronomía, y todas las fallas astronómicas que tiene la astrología, que si la distancia de los planetas, que si hay más planetas, que si la precesión del eje de la Tierra, todo esto, y es totalmente natural, porque la astrología que usamos y se sigue usando desde hace 3.000 años. Precisamente ese es el problema, es esa astronomía de esa época, y claro que está muy atrasada y que no toma en cuenta nada absolutamente. No solo eso, sino todavía nada más, no toma en cuenta la existencia del resto del universo, ya no hablamos nada más de lo de aquí cercano. Sin embargo, lo que creo que es interesante señalar es la gran diferencia que hay entre astrología y astronomía, es esa precisamente. La astronomía como ciencia era igual a la astrología, digamos, en la época de los caldeos, era lo mismo. O sea, hace 5.000 años, y si hubo una diferencia, en este tiempo, digamos, en el tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta acá, la astronomía ha venido cambiando hasta llegar a los agujeros negros, al cosmos, en fin, a lo que estamos haciendo ahora, y la astrología sigue siendo la misma. Sigue siendo los mismos signos, las mismas constelaciones, los mismos astros, no ha cambiado nada absolutamente, y esa es la gran diferencia entre una ciencia y algo que no es una ciencia. La astronomía es una ciencia, pero eso ha cambiado. Las ciencias, lo dijo hace un momento precisamente Rafael, son dinámicas, están vivas, digamos, y están sujetas a cambio y a revisión continua y constante. Cada quien que está dedicado a estudiar el cielo está dedicado a comprobar si las ideas sobre el cielo que tuvieron nuestros antepasados están bien o no están bien, en qué fallan, y cuando no están bien, cuando se encuentra que hubo algún error en alguna idea, se cambia y se acepta, una vez que se demuestra que vale la pena ese cambio. Correcto, doctor Herrera, muchas gracias. Antes de regresar, les quiero dejar una pregunta en el aire relacionada, precisamente quiero conocer su opinión sobre los ovnis, ¿no? Ya que estamos tratando este tema, y el doctor Herrera, usted como estudioso, astrónomo, y el doctor Fernández como físico, y también de Mario como investigador de todas estas cosas. Regresamos. De la sala del universo. En esta sala podemos encontrar la astronomía de día. Uno de los aspectos que se ha visto que tiene mayor interés es la vida extraterrestre. La vida extraterrestre, para muchos opinan que realmente existen, que existe la vida y que además nos han visitado, pero hay mucha duda con respecto a estas visitas que hemos obtenido. Por ejemplo, las naves espaciales que describían a los años 40 eran similares a la tecnología que se estaba desarrollando en ese entonces. También podemos observar que las naves espaciales que ahora están desarrollando también son similares a las que nos describen con respecto a la vida extraterrestre que nos están mencionando. Pero tampoco tenemos otro tipo de información, por ejemplo, los combustibles, nada. Tampoco estamos viendo cómo son ellos. Casi todas las descripciones de cada vida extraterrestre es similar a la nuestra. Todos tienen una apariencia física propia. Posiblemente sean así, posiblemente no. Entonces cada uno de nosotros, como no los hemos visto, estamos tratando de imaginarnos de qué forma son. Y así ha habido muchos, por ejemplo, Superman, el E.T., son gente de la imaginación que han sido muy famosos, que los han llevado al cine, pero que nada más están ahí todavía en la imaginación. No ha habido un contacto directo con ellos. Sobre lo que son del fenómeno del llamado fenómeno ovni. ¿No hay censura? La opinión muy rápida de emitir con una sola palabra, pero nos corren de aquí nada más. Yo creo que tiene un defecto de la astrología de todas las demás, yo no digo ni siquiera pseudociencias, la palabra ciencia no se merece eso, que es
no hay ninguna evidencia hasta el momento de que estemos siendo visitados por extraterrestres, si es a lo que se refiere, me imagino la pregunta. OVNIs abundan. OVNIs quiere decir objeto volador no identificado, de esos hay millones. Cualquier cosa que vuele, que yo se me ve una mosca que pase por allá, que yo no sepa que ese es un OVNI. Y uno puede ver muchísimas cosas en el cielo. Lo importante es si eso que se ve volar en el cielo es o no una nave extraterrestre tripulada. Y bueno, hasta ahora no ha habido nunca ninguna evidencia de que haya habido alguna nave extraterrestre tripulada que haya pasado por aquí volando, de la que hayan bajado hombrecitos verdes o rojos o de lo que sea, parecidos a nosotros o muy diferentes. No hay ninguna evidencia, eso es lo importante. Yo creo que lo que hay que recalcar, estamos en el caso de antes, no hay que creer algo solo porque alguien dice que, hay que exigir pruebas y no hay pruebas. Ninguna, absolutamente. El primer OVNI data de 1947, si mal no recuerdo, el primer platillo volador famoso, y desde entonces hasta la fecha no hemos conseguido, o los ovniólatras no han conseguido, una sola evidencia fuerte, no una sola. Es increíble. Si tuviéramos de veras siendo visitados cada tercer día y por extraterrestres que se dejan sacar películas, que casi posan para algunos, que tienen la fortuna de sacar en muchos videos, en fin, que saben dónde van a aparecer aparentemente y van listos con su cámara cargando en el instante en que aparece el OVNI. Todo esto, insisto, sería para que tuviéramos muchísima evidencia. Videos no son evidencias, fotografías no son evidencias con valor científico, no tenemos ninguna evidencia real. ¿Qué es una evidencia real? No sé. Es algo, no sé qué decir, es algo que sea diferente a lo que tenemos nosotros, nada más. Algo que obviamente, que baste con verlo para saber que viene de otro mundo. Yo solo pongo un ejemplo. Cuando discuto esto con muchachos jóvenes, imagínense ustedes que eran, que estaban en la época de los aztecas, que son Moctezuma, y ya ven el emisario Corona de Veracruz y dice, acabo de ver unas casas flotantes con hombres rubios, barbados, que traen el pecho brillante y que traen unos aparatos que apuntan, hacen tiro y lo matan a uno. En fin, una descripción completa de los españoles. ¿Qué contesta Moctezuma? Oye, pues, que fumaste, ¿no? ¿Dónde viste eso? Es la primera actividad. Demuéstramelo, contesta. Tráeme algo que me demuestre que lo que me estás platicando es cierto. Se va a analizarlo. La pregunta es, ¿puedo encontrar algo? Algún objeto que se le lleve a Moctezuma, que no sea un español vivo, cualquier cosa que se le lleve a Moctezuma lo convenza de que efectivamente existen esos hombres. Bueno, yo creo que la respuesta es obvia. Puedo encontrar 100 cosas, cualquier cosa de los españoles que lleve, cualquiera, pedazo de armadura, un tenedor, no sé, lo que sea, es algo totalmente de otro mundo para los aztecas. Lo que sea que se encuentre. O sea, abundan pruebas, digamos, de que efectivamente hay cosas totalmente diferentes. Entonces sería, pues de veras, no, esto no lo hay, te creo, ¿no? Eso es una prueba. Bueno, lo que conocemos no hay eso. Yo no puedo, Moctezuma no puede decir al emisario traer un tenedor, no sabe qué es lo que puede traerle, pero sí le pido algo que me demuestre que aquellos seres son diferentes, vienen de otro lado. Y yo creo que es facilísimo, que abundan las pruebas. Y eso es lo que no tenemos de los ovnis, una prueba. Insisto, no puedo decir por adelantado cuál, porque no tengo por qué exigir, porque se usa mucho decir que el teorema de Fermat, un teorema no demostrado. No, lo que sea, yo insisto que cualquier cosa que proviniera de un ser de otro mundo sería tan diferente a lo nuestro que cualquier cosa sería una prueba. Y no tenemos nada en 47 años. Desgraciadamente el tiempo de nosotros se nos ha terminado, les agradezco sus puntos de vista, ahí quedan, son otros puntos de vista muy respetables de gente que ha estudiado esto definitivamente. Y bueno, pues vamos a uno como espectador, no como también miembro de la materia, pues a reflexionar todo lo que nos han comentado también, y bueno, cada quien saque sus conclusiones. Bueno, les agradecemos mucho, les invitamos a ver la serie México Industrial. Muchas gracias y hasta pronto.
nos queremos hacer modelos, y cuando estos modelos son exitosos y logran explicar lo que estamos viendo, esto es la ciencia. O sea, la ciencia tiene muchas características, pero podríamos destacar, por ejemplo, la necesidad de generalizar. O sea, la ciencia no se concreta con observar un fenómeno y hacer un catálogo, sino que además busca que ese catálogo sea lo más general posible, que podamos relacionar el movimiento, por ejemplo, de este juguetito que tenemos aquí, con el revolucionar de los planetas, por ejemplo, y encontramos que en el fondo hay algo que es común, que es la fuerza de gravedad. Esto es un poco el esfuerzo de la ciencia. Primero, bueno, ¿por qué se mueve esto? Preguntarse cosas, ser curioso, darse explicaciones y después buscar que esas explicaciones sean lo más universal posibles. Entonces, como decía hace un rato, es un poco la curiosidad que tiene éxito y que poco a poco va explicando cada vez un mayor número de cosas. Doctor Herrera. Bueno, yo quisiera dar mi opinión, pero eso se oye nada. Yo siento que la ciencia es una manera de vivir. Es una actitud ante el mundo, digamos. La ciencia no es la matemática o la biología. Lo completo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario técnico del Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial. El ingeniero Mario Méndez Acosta, presidente de la Asociación Mexicana para la Investigación Escéptica, Asociación Civil. El doctor Rafael Fernández Flores, subdirector de Enseñanza y Aprendizaje Asistidos por Computadora de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar en Paradigma, les agradezco mucho su presencia en este programa. Yo quisiera comenzar, vamos a hablar de pseudociencias, pero primero, si alguien me quiere definir, ¿cómo debemos entender qué es la ciencia? ¿Cómo definir la ciencia, doctor? Bueno, creo que podríamos decir de manera, con ánimo de entenderlo más fácilmente, que la ciencia es un poco la curiosidad que tiene éxito. Es decir, nosotros tenemos una curiosidad de entender las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pseudociencia. ¿De qué manera nos ayuda la ciencia para entender el mundo que nos rodea? Pseudociencia, mito o realidad. Que presenta el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los saluda su amigo Manuel Amelí, y en el programa de hoy trataremos el tema de las pseudociencias. Y nos acompaña, nos hace el favor de acompañarnos, el doctor Miguel Ángel Herrera Andrade, investigador de tiempo. Que se le pruebe, ese está haciendo ciencia, está viviendo científicamente, digámoslo así, es tener juicio, es juzgar las cosas, ser crítico, eso es para mí la ciencia. Yo creo que el ser humano, desde que adquirió conciencia, noción de su lugar en el mundo, y eso ocurrió fácil hace cientos de miles de años, empezó a formularse explicaciones sobre lo que veía a su alrededor, sobre la naturaleza, sobre el universo que lo rodeaba, ¿no? Fue el primer ser vivo que se planteó esas preguntas y de inmediato se dio respuestas. Desde que el ser humano existe, ha tenido explicaciones sobre el universo y sobre la naturaleza, pero en general no han sido científicas. Es decir, la forma de explicar científicamente los fenómenos de la naturaleza en realidad no viene a aplicarse en forma general y a ser aceptada, sino hasta hace unos 500 años que empieza. La física, sino más bien una manera de acercarse al mundo que nos rodea, una manera de verlo y de tratar de entenderlo. Cuando el hombre se dio cuenta de que pues existen las alucinaciones, existe la imaginación, existe la fantasía, tuvo que inventar alguna manera para distinguir entre la fantasía y la realidad, digamos, del mundo. Y eso es la ciencia, es una manera de averiguar si esto es verdad o no es verdad, si de verdad así se comporta el mundo o no. La idea básica es buscar siempre la verificación experimental de lo que
de lo que proponemos que ocurra en la naturaleza, no aceptar nada que se nos diga sin que esté verificado. A fin de cuentas, el experimento, la observación es lo que determina si algo es o no realmente parte del mundo real. Pero para mí es eso, la ciencia es una manera de vivir. Yo creo que cualquiera puede ser científico, cualquiera al que se le presente una persona y le diga una barbaridad y no lo acepte, no lo crea hasta